También a quien agradezco estos minutos para este espacio informativo es al doctor Alejandro Sánchez Flores. Él es investigador titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. Le agradecemos, doctor, excelente mediodía. Mitzi, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Tenemos mucho que platicar con usted, así que trataré de ser breve en mis preguntas. En el caso, iniciamos con el semáforo epidemiológico, que el viernes pasado lo esperábamos, las autoridades sanitarias no lo dieron a conocer, después dijeron que estarían cambiando esta metodología. Digamos que la gente pues básicamente ya no lo estaba acatando, era realmente necesario hacer un cambio para sobre todo a lo que nos estamos enfrentando, las nuevas variantes, el incremento de contagios, los jóvenes que son los que han estado resultando positivos, etcétera. Sí, el nuevo semáforo, de hecho, ya involucra varias variables nuevas, que por ejemplo el número de reproducción básica del virus, que finalmente te dice qué tan infectivo es, qué tan virulento está siendo en la población, pero le siguen dando mucho peso a la ocupación hospitalaria. Y esto, pues finalmente, aunque sí nos ayuda de una manera a tratar de evitar que los hospitales se saturen, es una acción correctiva y no preventiva. La prevención se tendría que dar a otros niveles, finalmente, por ejemplo, viendo el número de casos que está habiendo, este incremento exponencial que ustedes están observando en muchos estados, eso es lo que se tiene que observar y ser mucho más estricto con el semáforo para, finalmente, si hay un incremento en el número de casos o la incidencia del virus, pues pasar a unas medidas más restrictivas. En el caso de las variantes que se han estado presentando y que ustedes particularmente le han estado dando un seguimiento puntual, ¿está siendo más agresivo con los jóvenes o es porque efectivamente no están vacunados, como lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell? Es lo segundo. De hecho, las variantes como tal no tienen una biología que les permite tener una mayor transmisión, pero no podemos achacar a la biología del virus finalmente la severidad de la enfermedad. La severidad de la enfermedad está determinada por cada organismo, pero lo que sí, a mayor transmisión y mayor número de casos, hay mayor probabilidad de encontrar casos graves y que estos puedan desencadenar en atención de urgencia hospitalaria o incluso la muerte. Y entonces aquí es donde finalmente viene el comportamiento humano. El comportamiento humano pues determina mucho finalmente la transmisión y la dinámica del virus. Si finalmente nosotros tenemos interacciones en las cuales vamos a propagar el virus, esto a final de cuentas le permitirá seguir explorando tanto en vacunados como no vacunados, caminos que le permitan generar otras nuevas variantes y nuevas mutaciones que le permitan escapar al sistema inmune. Entonces, lo más recomendable es finalmente tomar la vacunación como una medida más de las que ya hemos hablado, además del cubrebocas, la sana higiene, y no exponernos también a finalmente tener contactos prolongados con personas que están fuera de nuestros círculos habituales y en lugares de alto riesgo que son espacios cerrados, mal ventilados y finalmente muy concurridos. En el aspecto de las variantes, estaba haciendo una lectura sobre la presencia que hay en nuestro país, que actualmente, bueno, pues decíamos en un principio, la Delta es la que más ha sido detectada, la que mayor tiene presencia en los estados. Esta misma presencia ha generado también un mayor número de casos activos. Bueno, vemos el caso de Veracruz, hace justamente un mes, había casos activos entre 800, 700 y actualmente vemos un crecimiento exponencial hasta los 3.226, que fue el último reporte del día de ayer. ¿Tiene que ver las variantes? Las variantes tienen que ver en la transmisión del virus. Entonces, sí, estas nuevas variantes tienen una mayor transmisión, que es lo que se ha observado ya en otros países. De hecho, esta variante Delta, que fue observada inicialmente en la India, pues de repente tuvo una explosión exponencial debido en parte por estas nuevas mutaciones que ha ganado el virus, pero también por el comportamiento humano. En el caso particular de la India, hubo un evento religioso donde se congregaron más de 1 millón de personas en el río Ganges y finalmente fue un evento de súper esparcimiento, ¿no? En las variantes aquí en México están ganando terreno cada vez más. La variante Delta está ganando terreno, pero ya habían empezado a ganar terreno la Alfa y la Gamma. Entonces, ahorita digamos que el territorio se lo están peleando esas tres variantes, pero debido a que la variante Delta se sabe que es hasta 40% más transmisible que la alfa
y la alfa ya era también un porcentaje como 30 o 40% más transmisible que las que estaban circulando en el mundo anteriormente, pues sí se espera que la transmisión sea mucho más facilitada y más si la gente tiene un comportamiento que permita eventos de superesparcimiento del virus. Esto que dices es bien importante porque veíamos hace unos momentos imágenes de la playa que si bien es un espacio abierto, digamos muy bien ventilado porque es abierto, todavía si hay aglomeraciones de las personas pudiéramos llegar incluso a contagiarnos. Escuchamos también noticias de Gran Bretaña en donde pues simplemente las medidas de confinamiento quedan completamente descartadas y que esto pondría también en riesgo pues a la misma población que incluso tiene un gran porcentaje de vacunación. Así es, en Gran Bretaña están cometiendo un grave error, finalmente confiando en que tienen más de un 60% de la población vacunada, pero finalmente están olvidándose de que la dinámica del virus o los números de reproducción básica del virus nos indican que debemos alcanzar al menos el 87% de la población vacunada. Entonces, ellos también todavía están por abajo y entonces no es una cuestión lineal que finalmente tengo protección con 60%. Sí, habrá un decremento en la transmisión, pero a final de cuentas la distribución de vacunados y no vacunados no es homogénea. Finalmente habrá lugares donde haya todavía bastantes no vacunados y esos se van a seguir infectando y los vacunados también se van a seguir infectando aunque no presenten síntomas graves. La transmisión del virus no se va a cortar a menos que cambie el comportamiento humano. Aquí en México pues estamos en números todavía mucho más bajos en cuanto al esquema completo de vacunación, que es importante decirlo. En el Reino Unido saben, la evaluación de riesgos que hicieron el mes pasado les indicaba que aquellas personas que tienen un esquema de vacunación incompleto y los no vacunados, así como la gente que tiene comorbilidades, están en un grave riesgo, aunque tengan la vacuna una primera dosis. Oiga, doctor, ¿qué nos puede decir acerca de este anticuerpo que bloquea la infección o reduce el riesgo de el virus SARS-CoV-2? La semana pasada fue tendencia a través de redes sociales, pero no me queda muy claro de cómo nos podría estar ayudando a la población en general. Te cuento rápidamente. Este anticuerpo que descubrieron fue un monitoreo que hicieron de varios pacientes, donde esos pacientes ya habían sido enfrentados a infecciones de SARS-CoV-2 y de estos pacientes empezaron a aislar los anticuerpos y a probarlos contra las diferentes variantes del virus que existe. Entonces, había una batería de 12 diferentes anticuerpos que le pegaban muy bien a estos coronavirus, pero en particular hay uno que finalmente puede bloquear muy bien una sección de esta proteína que le llamamos la espiga. La proteína spike o de espiga tiene un dominio de unión al receptor de la angiotensina 2, que es por donde entra a las células. Y finalmente no habían descubierto que hay una sección de esa proteína que estaba como escondida, pero finalmente al parecer es clave y este anticuerpo le pega muy bien a esta región que está escondida o que estaba escondida, que no se había sido descubierta y que finalmente lo bloquea muy bien. Y entonces esto lo hace muy bien no solamente para las variantes, sino para toda la familia de los coronavirus, que ya incluía los virus que también causaban resfriados comunes. Entonces, es un tratamiento o un potencial tratamiento para COVID-19 y bueno, será otro complemento que nos ayudará a ganar la batalla contra el virus, pero también todavía está en fase experimental y sobre esto tendríamos que esperar el mismo procedimiento que se hizo con las vacunas, de las fases clínicas de la 1 a la 3 y finalmente ver cómo se puede hacer llegar a la población. Pero falta mucho todavía para esto. Sí, y que bueno, tengo entendido que solamente se encuentra en Estados Unidos esta fase todavía, digamos, de investigación y todavía a México no estamos un poco lejos de esta situación. Sí, digamos que ya cuando llegan a otros países ya es en la fase 3, en la fase 1 pues se hacen muchas pruebas, sobre todo de dosis, de administración. En la fase 2 se hacen las pruebas de seguridad, donde ven que la vacuna, bueno, en este caso, perdón, el fármaco o el tratamiento que sea un anticuerpo sea seguro, que no cause síntomas adversos graves ni otros síntomas. Y en la fase 3 ya es donde se ve la eficacia, y esto ya se hace con poblaciones más grandes en diferentes partes del mundo. Pero sí, es una cosa prometedora.
Aquí en México también empieza a haber otros proyectos de lo que llaman fagoterapéuticos, que son similares a los antivenenos, y finalmente esperemos que también en México veamos algunos avances que puedan ayudar al tratamiento de COVID-19. ¿Estamos actualmente en el pico máximo de contagios o todavía podremos ver en los siguientes días mayor incremento del que ya hemos visto últimamente? Es muy posible que en el siguiente mes todavía veamos un incremento sustancial debido a que todas las mediciones que estamos haciendo son atrasadas. O sea, realmente lo que estamos diagnosticando prácticamente tiene una semana de retraso. Y si consideramos que por cada infectado que hay de SARS-CoV-2 y sobre todo con las nuevas variantes, esa persona podría infectar a entre 5 y 6 personas que no están vacunadas o incluso que podrían estar vacunadas, se vuelve una infección exponencial. Entonces, ese uno infecta a otros 5 y cada uno de esos 5 a otros 5 y cada uno de esos 5 a otros 5. Entonces, es muy posible que veamos una exposición o un crecimiento exponencial. Y después de este crecimiento exponencial, pues bueno, veremos los resultados tristes que van a ser, pues, defunciones y el posible colapso del sistema de salud en algunos municipios y estados. Un colapso del que no estamos preparados, porque si bien el sistema de salud de nuestro país, bueno, pues ha sido abandonado a lo largo de los años y eso es lo que se debió de haber evitado. Sin embargo, nos enfrentamos a un periodo vacacional, vemos ahí las imágenes, doctor, vemos antros, bares, playas, malecones, zócalos completamente llenos y que pues usted lo señala, al menos un mes veremos un pico mucho más alto tal vez de lo que estamos viendo actualmente. Pues digamos que si no es mucho más alto, pues será una meseta que se mantendrá elevada. O sea, a final de cuentas, ya estar arriba en los números que estamos, aún así, aunque se controlara y ya no siguiera una tendencia exponencial, posiblemente tenga una tendencia que tardará en bajar y finalmente el impacto y las repercusiones, como te había dicho, no solamente son el sistema de salud ahorita en estos meses, sino debido a que el virus tiene muchos efectos a largo plazo, pues digamos que le estamos cargando tanto al sistema de salud un peso a mediano y largo tiempo y también las personas están restando calidad de vida en el resto de sus años. Así es, eso es un punto bien importante que deben de tomar atención. No es contagiarnos por contagiarnos, sino específicamente en este aspecto. Gracias, doctor, siempre es un placer porque nos da luz en lo que todavía no conocemos muy bien, que es el virus SARS-CoV-2, a pesar de más de tener un año en esta pandemia. Muchas gracias, Mitzi, y le pido al auditorio que se cuide mucho. Hasta luego.